Ya nada más que duras, sabes el que soy un alcohol, y este es otro gamer de la tercera temporada de manager que tengo con el Barça. Y bueno, toca un partidillo de liga contra el Real Madrid. Toca el típico clásico, pues. Y bueno, esta vez en Chamartín sí que... Bueno, ya os digo que ahí he indicado incluso el nivel de dificultad, y con ese nivel de dificultad, que no es muy difícil, me parece complicado la jugabilidad muchas veces, de muchos partidos. O sea, ha habido partidos, por ejemplo, de Copa Internacional con equipos que bueno, juegan en categorías inferiores, y al final he terminado perdiendo, pero por varios goles. O sea, cuando ya adquiera más nivel de jugabilidad, ya subir el nivel de dificultad. Digo, es que parece complicado, pues. Ya os digo así un pequeño consejillo, que bueno, ya esta es mi tercera temporada con el Barça. Ya los otros gamers que ya tenía en el canal de YouTube están con el método clásico, ¿no? Un poco antiguo, de la cámara enfocando directamente a la pantalla, etcétera, etcétera. Pero estos gamers ya son modernos, ya con capturadora, etcétera, entre comillas, y ya, bueno, sí que la calidad gráfica, de audio, etcétera, etcétera, es mucho más elevada. Y ya os digo, o sea, no sé, ya tengo una experiencia un poco considerable. Esta es mi tercera temporada con el Barça. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, datos, rumores, que ya os digo que siempre, bueno, sí que existen algunos datos. La tercera temporada incluso es que ya me podía haber ido a entrenar a un equipo extranjero. Bueno, y bastantes ofertas de equipos extranjeros, nacionales también del país de España, pero bueno, al final renové otra temporada con el Barça, aunque me parece uno de los mejores equipos de fútbol a nivel internacional. Pero vamos, que así un poco por la pequeña experiencia que tengo de gamer humilde, o sea, os recomiendo, incluso en este nivel de dificultad, os recomiendo, bueno, desde mi punto de vista, que a mí me gusta jugar al pase, al toque, con posesión de balón, pases, bandas, bueno, no me gusta jugar mucho al contraataque. Solo, bueno, tener bastantes posesiones elevadas de balón, y a veces sí que, bueno, pues por ahí algún tramo del partido, alguna cota de tramo que sí que la posesión es muy elevada y tal. Pero ya os digo que luego a muchos contraataques, o sea, terminado perdiendo varios partidos, o sea, es que... Y no es un nivel de clase mundial, que reconocer ya desde aquí, incluso con el Barcelona, con el Madrid, que es un poco complicado, Bueno, más rumores. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues ya estos gamers ya son con capturadas, etcétera, etcétera. Ya os digo que la posteada va a ser, bueno, pues más sencilla, ¿vale? No creo que haga pues, un gamer novedad comentando el dato, pero sí que, bueno, uno o dos partidillos, noticias a cómputo semanal, pues sí que lo más seguro que posee. Y bueno, un poco la tónica de siempre, que bueno, que es un poco pues un ritmo normal. Xavi, cambiazo. Luis Fabiano con el balón. Iniesta con la pelota. Xavi, cambiazo. Puede tener peligro. Un corte soberbio. Y bueno, sí que ya otros rumores, por ejemplo, de fichajes. Bueno, ¿qué pasa? Sí que había varios rumores, por ejemplo, el fichaje de, bueno, Ribery, etcétera, etcétera. Bueno, fue un poco complicado porque tenía varios fichajes un poco procesados. Sinceramente no me hacían falta, hay que decirlo, o sea, en este principio de temporada ya tenía un equipo de bastante guay, con un nivel muy elevado. Pero bueno, estaban de fichajes en defensa de Eric,
y también bueno, Ribery. Entonces por bueno, los costos económicos, bueno, salariales, a cómputo etcétera, etcétera, de los jugadores, pues por ese apartado contable, económico, financiero del club, pues derivaba uno de los dos fichajes. Y en principio, bueno, pues decidí la compra de Vidi, que es un defensa que, bueno, en principio era el mejor que había en el mercado europeo. Y bueno, pues casi no hubo problemas a la hora de realizar ese fichaje. Estuvo guay, o sea, es titular casi indiscutible en la plantilla actual del Barça. Vuelve a jugar con su compañero. Y bueno, ¿qué ocurre? Bueno, después de lo de la derrota del anterior partido contra el Villarreal, ya he visto desmoralizado al portero, y es algo que, bueno, que pues es que fue bastante desastre. Y bueno, no pasa nada, o sea, se hacen unos cambios, se incorpora suplente, etcétera, etcétera. Y luego ya, si eso, bueno, pues se irá incorporando ese portero en otros partidillos. Ya os digo que Julio César me parece un grandísimo portero. Ha sido portero indiscutible en mi equipo desde hace ya tiempo, casi desde que realicé el fichaje. Y, o sea, no tengo intenciones de ponerlo a la venta, ni transferir, o sea, ni cesión ni nada. O sea, me parece una bobada. No sé si lo sabes, Paco, fue fundado por un grupo de suizos. Bueno, pero bueno, sí que luego también hay otros rumores. ¿Qué rumores? Por ejemplo, en el siguiente periodo de traspasos podría, bueno, que son, bueno, pequeños rumores, realizar la venta de algunos jugadores y a lo mejor realizar el fichaje de, por ejemplo, el que ya está un poco en la cartera de, bueno, posibles fichajes para mí. Existen más posibles fichajes, no digo que no. Bueno, ya os digo que, bueno, ese cambio se tuvo que realizar, el portero estaba desmoralizado, etcétera, etcétera, y bueno, por lo menos indicar la plantilla, entre comillas, titular, ¿no? Que va a ser un poco de mi equipo en esta liga. Y sí que ese rumor a lo mejor puede que sea un poco acertado. Bueno, ya os dije que un poco la estructura del equipo actual es disponer de 3 o 4 delanteros y no disponer de Pichichi, debido a que no es solo un delantero punta, entre comillas, sino que es que son varios. Entonces sí que a lo mejor una de las opciones puede ser realizar la venta de varios jugadores que no sean titulares, entre comillas, al 100% del equipo, y realizar la compra de un jugador que llegue a ser titular, por ejemplo Ribery. También, por ejemplo, está en la cartera financiera de fichajes del club el jugador Kaká, también, que me parece un grandísimo jugador. Lo que pasa que, ya os digo, de momento no se han realizado, bueno, esas inversiones financieras en fichajes. Y de momento, o sea, es que ni harían falta, pero bueno, sí que serían buenos refuerzos para el equipo de momento actualmente. Bueno, el partido sí que está bastante interesante, ha habido bastantes jugadas de posible gol, pero os digo que de momento no ha habido ninguna gran novedad. No sé qué está pasando, están jugando bien, están moviendo el balón con criterio, pero simplemente la pelota no ha querido entrar. Es que menos que el chofer del Papa, El árbitro detiene el juego, pita falta, saca sin pensárselo un momento, recupera tras haberla perdido. Henry, Rooney, cambiazo, Iniesta, muy bien en defensa, Van der Vaart, Kaká, Rooney, soberbio al cruce, consiguen un libre directo. Falta. Era una jugada muy complicada, pero para algunos elegidos no tanto, según parece.
Metzelder. Así que bueno, por ejemplo, lo de las posibles inversiones en varios fichajes nuevos, pues ya os digo que es que sería un poco planteamiento financiero, económico, de costos entre el jugador de Kaká y Ribéry. Y bueno, a la contra sería, pues por ejemplo, por el delantero Luis Fabiano, etcétera, etcétera, otro delantero más. Pero ya os digo que de momento no hay nada de acuerdo, estos son rumores del club y que realmente no harían ni falta, pero bueno, yo creo que a lo mejor un buen refuerzo en los medios sería bastante guay. Y bueno, no sé, ya más adelante se verá, pero bueno, puede que sea a lo mejor un toque más para este pedazo de equipo actual que tengo. Ya os digo, después del refuerzo del defensa Bailey, que otro refuerzo de algún medio que sea uno de los mejores, todavía puede ganar cualquiera. Indicaban también debería, etcétera, etcétera. Y delanteros actuales es que incluso también podría poner a la venta en Fabiano por Kaká o Ribéry. O sea, puede que sea algo de eso en el siguiente periodo de traspasos. Pero ya os digo que hay jugadores que optan por uno o dos delanteros, otros por más. Yo digo que yo actualmente estoy optando por 4 o 5 delanteros. Tiene una media de goles bastante elevada, son delanteros muy buenos, pero a lo mejor un buen refuerzo de medios vendría bastante bien. Muy bien interceptado por el defensa. Kaká, ahí ha estado muy bien, sin titubeo. Ojito con esos saques de banda. Tiene claro que el centro del campo está hundido y mete 2 nuevos futbolistas. Sí que, y bueno, ya que también comentarlo, el fichaje de Rooney que fue espectacular. Menudo partido lleva, está segurísimo en defensa. Cambiazo. Espectacular. Sí, realmente, bueno, su posición es de delantero, o sea, no voy a... Intenta sorprender con un saque muy rápido. Y ahora Puyol. De medio centro, similar a la posición de Xavi, Iniesta, y ya os digo que con una eficacia muy buena, realizando buenas jugadas con el delantero centro, por ejemplo Messi, que también, aunque a mí me gusta más la posición de Messi centro antes que extremo, pero bueno, también puede un compañero se adelanta. Rooney. Ahí está acercándose a la puerta contraria. Bueno, pedazo jugadón, ahí sí que, bueno, ha sido un jugadón de Rooney, que es que ya os dije que fue clave y será clave en el equipo, por lo menos hasta que no realice otro tipo de posiciones. Esto es completamente incomprensible. ¿Cómo se puede fallar de esa manera? Yo tampoco me lo explico, Manolo, pero el caso es que ha sucedido. Se abre el con marcador, esta ventaja que es muy reducida contra el Madrid, sí que, bueno, pues llevamos bastante bien. Es complicado porque sí que ya veis que es uno de los clásicos relevantes, ¿no?, en el país de España, pero bueno, juega muy bien, el equipo del Real Madrid, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé, al principio de esta temporada, de la tercera temporada, qué equipos también pues estarán bastante preparados para el título de liga. Pero ya os digo que el Real Madrid también es uno de ellos, de los que optan. Puede aprovechar el espacio. Y sí que con un resultado incluso de empate, o sea, estaríamos pero que muy felices. La jugada anterior ha sido derivada del sistema defensivo que aplica el Madrid. Cuando realizas el contraataque van 2 o 3 defensores y si juegas por bandas, por laterales, dejas espacio para la incorporación de otro jugador. En este caso, el gol anterior era de Rooney y entonces ya el primer tiro dio al palo, o sea, fue bastante improbable de éxito o fracaso de ese tiro, y luego ya el rechace fue justo al jugador y ya fue un golazo. Pero ya os digo que siempre depende mucho de la estrategia de equipo, etcétera, etcétera. Me ha ocurrido muchas veces en muchos clásicos ir ganando 1-0, incluso de empate 1-1, y al final luego el Real Madrid ganar ese partido. O sea, me ha ocurrido muchas veces, y yo con una defensa pues bastante estándar, incluso un poco más búnker, más defensiva. Y ya os digo, o sea, incluso en el anterior partido contra el Villarreal, que es que fue una derrota espectacular. O sea, el Villarreal jugó muy bien, está muy fuerte también el inicio de esta liga. Y bueno, es algo que
ejemplo, en esa jugada, o sea, que era casi de gol, o sea, ya se han tenido varias. Casi de gol, de un pase lo interceptan porque están presionando y o robas balón o es un golazo, aunque tengas a Julio César, así. ¿Y qué pasa? Datos, bueno, ya hablando de porteros, bueno, había muchos rumores, es que el consejo directivo sí que me ha planteado la opción de realizar más. Hay a veces que es que no estoy ni a favor con las ideas del consejo directivo. Bueno, los clientes de jugadores son reducidos, ¿vale? Puedo decirlo, es humilde, pero en el anterior periodo de fichaje se ficha tal y al final pues ficha varios jugadores tal cual y no estaba a favor. Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos siempre lo hacen a cara de perro. Aquí acaba este pedazo de partido, espero que os guste, ahí tenéis al último fichaje, baby. Bueno, nos vemos, pasado guay, siempre han sabido llevar la voz cantante y la victoria es bien merecida. Manolo Lama les